Amén. Muy buenos días. Vamos a mirar la palabra el día de hoy. Amén. Y vamos a concentrarnos en el libro de Corintios, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a mirar ahí los versos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 dice así de esta manera. Vamos a leer la palabra en honor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. Esta semana que pasó, pude reunirme con un amigo, un matrimonio que nos conocemos mucho tiempo. Y mientras comíamos algo, él me hizo recordar algo que ya no estaba en mi cabeza. Él me dijo así: la única vez que yo me perdí fue contigo. Yo me quedé pensando, porque yo nunca me he perdido con nadie, pero la única vez que yo me acuerdo haberme perdido fue contigo. Entonces yo me quedé pensando, porque por supuesto que cuando uno vive en este mundo no conoce nada del mundo espiritual. Solamente conocemos el mundo físico, el mundo que podemos ver, ¿verdad? El mundo exterior. Y como no conocemos este mundo espiritual, vemos familias caídas en problemas espirituales muy graves, pero como nadie conoce este problema espiritual, no hay quien los ayude. Por eso, cuando yo tuve un tiempo difícil en mi vida, los amigos que estaban cerca de mí, a pesar que también tenían problemas espirituales, menores por supuesto al mío, ellos siempre me daban aliento. Ellos siempre me decían: tú no eres como ellos, ¿por qué es que tienes que estar así? Y me daban fuerza con sus palabras. Ellos me decían: ve a casa, tú eres diferente, ¿por qué tienes que estar así? Cambia. Y esas palabras, por supuesto, puede que animen un poquito, ¿verdad? Puede que uno pueda tener un poquito de fuerza, pero eso no puede cambiar tu estado, no puede solucionar los problemas espirituales que tienes en tu vida. Y por eso yo mirando esto me di cuenta, dije: conocer el mundo espiritual es una cosa grandiosa, porque luego yo, sin conocer el mundo espiritual, fui buscando ayuda a la iglesia, porque creí que los que van a la iglesia ya no pueden tomar, ya no pueden hacer cosas malas, y creí que la iglesia en sí te da una vida o un método de vida diferente, la cual tú tienes que seguir, y entonces así puede haber un cambio. Pero no conocía el mundo espiritual. Por eso es que, aunque yo fui a la iglesia, no tenía ningún cambio. Todavía tenía problemas espirituales muy graves en mí. Por eso fue que muchas de las veces me fui de la iglesia y vuelta regresaba, vuelta me iba, vuelta regresaba. Y para algunos quizás sería como una burla, ¿no? ¿Por qué este hombre es así? ¿Por qué es que se burla de Dios así, de esa manera? ¿Por qué es que dando el culto a Dios y con una Biblia bajo el brazo todavía sigue tomando? Todavía sigue haciendo esas cosas tan feas y sucias. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque tampoco conocían el mundo espiritual. Pero viviendo una vida así,
hice llorar mucho a mi madre. Mi madre lloró mucho por mí. Los familiares cercanos también lloraron mucho por mí. Es que me había perdido ya de una manera terrible. Ya había abandonado mi vida y mi madre, por supuesto, que lloró mucho. Pero esas lágrimas de mi madre, esas lágrimas y esa oración que hizo mi madre no fue en vano. Por eso las madres que están aquí, los padres que están aquí, oren y derramen lágrimas por sus hijos. Porque esas lágrimas nunca quedarán vacías. Continuamente esas lágrimas llegarán a sus hijos. Por eso ustedes tienen que entender el mundo espiritual, si no se les va a arrebatar todas las cosas. Ustedes ya conocen cuál es el problema. Nosotros sabemos ya de fondo por qué es que las personas son como son, hacen lo que hacen, actúan como actúan, porque no es de ahora el problema, eso ya lleva mucho tiempo. Yo tengo una familia muy extraña y un día hablando con uno de mis familiares me dijo algo que me impactó, porque en la familia hay locura, en la familia hay crímenes, en mi familia hay suicidios, en mi familia hay enfermedades incurables, en mi familia hay maldiciones que se están repitiendo por generaciones. Y yo hablando, conociendo ya ahora el mundo espiritual, con esta persona me dijo, ¿sabes por qué razón es que la familia está siendo devastada? Yo le dije, problema espiritual. Sí, pero yo cuando estuve niño vi algo en la familia que no se lo he contado a nadie. Y me dijo, yo vi claramente cómo mi padre trajo un brujo a la casa y degolló un chivo negro en su cuarto. Y después de degollarlo, esa sangre se lo echó a él. Hizo un hueco en su habitación y lo enterró ahí. Eso es un pacto. Y dije, por esa razón, toda la familia está siendo devastada. Pero nosotros ahora, gracias a Dios, ya conocemos esto. Por eso ustedes son las personas que tienen que entender muy bien el pasaje de hoy. El pasaje de hoy está hablando acerca de ¿qué? De cómo podemos destruir argumentos, fortalezas, torres de Satanás que se han levantado en nuestras vidas, en nuestra posteridad. Nosotros conocemos hoy la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, es la palabra de Dios. Ustedes no escuchen la palabra de Dios así sin importancia. Así, si ustedes siguen escuchando la palabra de Dios sin esa importancia, si la palabra de Dios viene sobre mí, se destruyen esas fortalezas. Si la palabra de Dios viene sobre mí, todas esas torres de Satanás son quebrantadas. Si ustedes no oyen la palabra de Dios así, nunca cambiarán su destino, nunca cambiarán su estado espiritual. Por eso hoy tienen que entender la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, para que me entiendan. Es algo grandioso, porque el poder de la palabra de Dios no son como palabras de aliento, no son como palabras humanas. La palabra de Dios tiene poder. Si esta palabra de Dios viene sobre ustedes, todas las fortalezas de Satanás serán destruidas y Satanás se postrará bajo vuestros pies. Así de poderosa es la palabra de Dios. Cuando yo no entendía la palabra de Dios y escuchaba la palabra de cualquier manera, iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba las alabanzas, todo, me dormía, me salía, no me interesaba la palabra de Dios. Pero un día pude comprender el poder de la palabra de Dios. Vi cómo personas con esta palabra de Dios fueron cambiadas.
Yo he visto locos volver a su sentido común. He visto personas con problemas espirituales tan graves volver otra vez en sí. Mi vida misma es un testimonio de eso. Yo he vuelto en sí porque yo vivía en locura, como todos ustedes, antes de que la palabra de Dios venga a sus vidas. Antes de que ese poder de la palabra destruya las fortalezas de Satanás, ustedes andaban en locura. Estábamos dando un culto de ceremonia o un culto de fúnebre, y hablábamos ahí con los hermanos y me contaron tantas cosas y yo dije, realmente hemos vuelto en sí, porque lo que yo oía decía, eso no puede ser normal. ¿Ah? Los bendigo en el nombre de Cristo, que hoy ustedes no escuchen la palabra de Dios de cualquier manera. Amén. ¿Cómo fue yo que entendí este poder de la palabra? Porque en mi vida se grabó algo. Yo siempre cuando iba a la iglesia no escuchaba la palabra de Dios, solo escuchaba las alabanzas. Por eso que algunos están tan grabados en eso, cuando cantan, wow, cómo les brillan los ojos. Pero al tiempo de la palabra, sus ojos se los voltea, parecen corderos degollados. Pero cuando cantan, se les ve tan felices. No están dando importancia a la palabra de Dios. Pero bueno, a través de la palabra algo se me grabó. Siempre me acuerdo ese bombo y esa palabra, este es el Cristo que yo predico. Eso se me metió en el corazón. Que Él daba salud al enfermo, tenía el poder de dar sanidad. Y como eso se grabó, un día eso fue lo que me salvó a mí. Porque cuando yo me fui de la iglesia, nadie se atrevió a acercarse otra vez a hablarme de Dios. Ni mi familia, ni los creyentes. Y no es porque no querían, es porque yo los rechazaba y los insultaba. Pero un día, esas lágrimas de una madre en sufrimiento hizo que la gracia de Dios, el trono de Dios se moviera y me alcanzara en medio de esas tinieblas y esa oscuridad. Por eso cuando alguien dice el Espíritu Santo no puede estar en la oscuridad, no puede entrar en la oscuridad, yo digo mentira, porque el Espíritu Santo entró donde yo estaba, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de perdición, y de ahí me sacó. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Entienden, verdad? Yo no conocía el pecado original. Yo no sabía que mi sufrimiento espiritual ya llevaba mucho tiempo. Yo no sabía que Satanás me había alejado de Dios. Y por más que yo decía creo en Dios, Dios no podía estar conmigo. Porque no se puede creer en Dios y a la misma vez rechazar a Cristo. Es imposible. Yo decía yo creo en Dios, pero cuando me hablaban de Cristo decía no me hable de eso, por favor. Es imposible. Pero cuando yo pude comprender, esa palabra de Dios entró en mí. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí esa fortaleza de Génesis 3 fue destruida. Ahí esas fortalezas de Satanás fueron quebrantadas. Porque lo único que puede destruir todo argumento, todo pensamiento, toda fortaleza de Satanás es el poder de la palabra de Dios. Ustedes tienen algo poderoso en sus manos. No hay ningún pastor que pueda orar por ustedes 24 horas, por más bueno que sea. Por eso tienen que tomar hoy la palabra de Dios y con ella orar 24 horas. Porque nadie lo va a hacer por ustedes. Amén. Son ustedes que tienen que orar. Ah, pastor, mi esposa es extraña. ¿Quién cree que va a orar por tu esposa? ¿Ah? ¿El pastor va a orar por tu esposa 24 horas? No importa si el pastor es buenísimo, no lo va a hacer. ¿Sí o no? Pastor, mi esposo es extraño, mi familia no sé qué hacer con ellos. Ah, que esto y que lo otro. ¿Quién tiene que aferrarse al pacto y tiene que orar? ¿Quién? Por eso tienen que tomar hoy la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hoy entra en ustedes, este es lo único que puede destruir las fortalezas de Satanás. Esto es lo único, la palabra, el poder de la palabra, que puede quebrantar y derribar toda fortaleza del diablo.
Por eso hoy tienen que tomar muy bien la palabra. Hoy tienen que aferrarse muy bien a la palabra. Hoy tienen que entender, realmente es la palabra, nada más, no hay otra cosa. Vamos a saludarnos. Dígale a su hermano que está al lado: solo el poder de la palabra puede destruir estas fortalezas de Satanás. Dígalo. Amén. Cuando esta palabra de Dios entra en una persona, ¿sabe qué va a pasar? Se destruye por completo todas las fortalezas del diablo. Eso tienen que entenderlo, porque las familias tienen problemas mentales. Las personas tienen problemas mentales y nadie les puede ayudar, solo ustedes. Por eso dejen de estar pensando: ¿cómo voy yo a ayudar a las personas? No tengo ni para comer, no tengo ni para vivir. Eso no es importante. Si la palabra de Dios entra en ustedes, todo se soluciona, todo se restaura. ¿Ustedes creen que yo pensaba que algún día iba a ser la misión mundial? ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando yo fui a la iglesia, por mucho tiempo, aunque no conocía el evangelio, todos me decían: tú vas a ser un gran evangelista, tú vas a ser un gran hombre de Dios, tú vas a volar por el mundo. Me entraba por aquí, salía. Yo decía: a la justa estoy en pie, con tanto esfuerzo llego a la iglesia, ¿cómo voy a hacer las misiones mundiales? Pero un día entró la palabra de Dios en mí. Amén. Y cuando esa palabra de Dios entra en ti, tu nivel humano termina. Amén. Aunque no tengas para comer, aunque no tengas cómo vivir, Dios te va a dar la evidencia para hacer las misiones mundiales. Dios te va a dar toda la respuesta para que puedas llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo está escribiéndonos hoy: destruyan esas fortalezas, salgan de esa altivez. ¿Qué está diciendo? Dejen sus argumentos, dejen de estar pensando tonterías, dejen de estar pensando que no pueden, dejen de seguir dando excusas. Acaben con su orgullo y su pensamiento que está oponiendo que llevemos este evangelio hasta el fin del mundo. Destruyan esas fortalezas. Amén. Ustedes son las personas que Dios ha elegido, son las personas que Dios ha llamado, no son cualquier persona. Por eso ya no den excusas. Amén. Yo siempre daba excusas: yo creo que no voy a poder porque yo vivo esta vida tan difícil. Yo creo que no voy a poder porque tengo una familia muy extraña. Yo tenía una familia muy extraña. Pero sin embargo, todo eso fue una excusa. Yo ahora me doy cuenta, digo: no importa lo que estés viviendo ahora, piensa así. Ustedes conocen el problema espiritual. Esto lleva ya mucho tiempo. No es por tu padre que estás así, eso es una excusa, lleva mucho tiempo. No es por tu madre que estás así, es una excusa, tiene mucho tiempo. No es por esa persona que estás así, eso lleva mucho tiempo. ¿Sí me entienden, no? Y entonces, si ustedes mismos se comienzan a engañar a ustedes mismos con excusas por él, por aquel, por aquello, por ella, por él, entonces no podrán nunca ver la obra importante de Dios en sus vidas. Dejen sus excusas, por favor. Amén. Y empiecen otra vez a entender: si yo puedo aferrarme realmente a esta palabra, todos los problemas que ustedes tienen serán solucionados. Solo tiene que venir la palabra de Dios sobre mi vida y todo se solucionará. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo para que ustedes lo puedan entender. Cuando nosotros miramos a Israel, ¿qué es lo que vemos? Israel estaba colonizado, la nación ya tenía mucho problema. ¿Eso de dónde venía? Mucho tiempo. Tiene mucho tiempo atrás. Cada problema que hay en nuestra vida, piénsenlo, tiene mucho tiempo atrás. ¿Qué es eso? Génesis 3. Hemos vivido separados de Dios toda la vida. Por el pecado original hemos estado lejos. Por eso es que hemos vivido como hemos vivido nosotros y nuestras familias. ¿Qué ustedes esperaban? Es obvio, ¿no?, que una persona que no tiene a Dios
viva como viva, ¿es obvio o no? Una persona que no conoce a Cristo, ¿es obvio que esté como esté o no? Por eso tenemos que mirar, esto ya lleva mucho tiempo. Miren ustedes, Israel, ¿cómo se saludaban? Shalom, shalom. ¿Qué es eso? Ten paz, tengan paz. ¿Por qué? Porque nunca tenían paz. Siempre estaban en guerra, siempre estaban peleando, siempre estaban luchando. Miren a la iglesia, sin evangelio, la iglesia de aquel entonces, los fariseos, era un problema mayor. Ahora, miren las familias, ¿no son igual que las nuestras? Pero eso no es de ahora, lleva mucho tiempo. Por eso hoy, la palabra que Dios les está dando hoy, tiene que entrar en ustedes. Si no entra en ustedes, nada va a cambiar. Hay evidencias, testimonios. Gente que un folleto le ha volado sobre la cara, y lo ha agarrado y lo ha leído. Y solamente con una palabra tan simple, pero tan poderosa, como venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Con una palabra así, esa palabra vino sobre esa persona y todas las fortalezas de Satanás fueron destruidas. Hoy son personas de evangelio. Hoy son personas que están predicando a Cristo. Hoy son personas que están extendiendo el reino. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes lo puedan entender. Pastores, que me da cólera. Regañándolos, no van a cambiar. Gritándolos, no van a salir de ahí. Empujándolos o hablándoles de cualquier manera, no van a solucionar su problema. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso ustedes miren hoy, Pablo está enfatizando esto. Una iglesia problemática, Corinto. Una iglesia de división. Una iglesia que solo estaba acostumbrada a mirar lo exterior. Miraban a Apolo elocuente, miraban a fulano con otra característica y andaban dividiéndose. A mí no me gusta Pablo porque Apolo habla más bonito el evangelio. Así andaban mirando cosas exteriores y andaban peleando, dividiéndose. Pero ahí en una iglesia que había división, que había problemas, ahí se levantaron personas como Priscila y Aquila. En una iglesia problemática, ¿qué quiero decirles? La palabra de Dios entró en Priscila y Aquila. Y esa palabra de Dios destruyó toda fortaleza. Y Priscila y Aquila, que vivió en una iglesia tan problemática, una iglesia que hacía tanto problema, influenció mucho para la evangelización mundial. Por eso el poder de la palabra de Dios no es otra cosa. La palabra de Dios no lo ha dejado Dios para destruirte. La palabra de Dios, Dios no lo ha dejado para hacerte daño. La palabra de Dios lo ha dejado para edificarte, Dios. Por eso Pablo está diciendo, yo no he venido a ustedes con esa autoridad como yo les escribo. Porque Pablo cuando les escribía fuerte. Pero cuando estaba presente les hablaba tranquilo. Y le juzgaron por eso también. En tus cartas se te ve muy imponente, pero cuando llega eres tan suave. ¿Y sabe qué le dice Pablo? Yo no necesito usar mi autoridad de la palabra de Dios para poder dañarlos. Dios me ha dado autoridad sobre ustedes para edificarlos, para ayudarlos, no para dañarlos. Y es la posición que nosotros tenemos que tener como líderes, como pastores. Hoy entender la palabra de Dios. Tienen tanto poder en ese poder de la palabra que ustedes, porque no conocen el mundo espiritual, hablan de cualquier manera. La palabra de Dios. ¿Cómo hablan por sus hijos? Ay, este inútil no sirve para nada. ¿Así hablan? Ay, este esposo, ¿por qué vivirá? ¿Por qué existirá? Aunque ustedes no se lo hayan dicho, esa persona, aunque no lo haya escuchado, lo sabe. ¿Por qué? Porque hay tanto poder en tu palabra que esa palabra lo llega a alcanzar. Por eso, ¿cómo tienen que hablar ustedes? Oh, mi hijo es tan precioso, Dios está con él, aleluya.
Amén. ¿Sí me entienden, no? Porque las palabras de ustedes son muy poderosas. Las palabras de ustedes muy influenciantes. Si ustedes hablan con incredulidad, esa fuerza de la oscuridad alcanzará a su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Pero si ustedes tienen una oración de fe y hablan con la fe, aunque ellos no lo oigan, ellos lo sabrán, porque ese poder espiritual también les llega a alcanzar. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan entender esto. Amén. Y puedan derribar toda altivez, puedan derribar toda cosa que el diablo de verdad quiera traer sobre sus vidas. ¿Quién era Priscila de verdad? ¿Quién era este matrimonio? Priscila y Aquila, ¿quién era? Era la persona que realmente tomó la palabra, el poder de la palabra en su vida, y tomó lo que Cristo le dio en el aposento alto de Marcos. Ellos tenían este poder para destruir fortalezas. ¿Solo ellos lo tienen? ¿Quién más tiene este poder para destruir fortalezas? ¿Cuál es la diferencia de Priscila y Aquila conmigo? Es que ellos tomaron este poder de la palabra. Ellos tomaron este poder de Cristo. Por eso que en el monte de los olivos Cristo les dio la promesa y ellos fueron al aposento alto de Marcos, y ahí 3 cosas tomaron lugar. ¿Qué fue lo que tomó lugar? Ellos se dieron cuenta que habían cosas que tenían que cambiar. Hay que cambiar las cosas, los métodos, las maneras del mundo. Ustedes no necesitan las maneras del mundo. No necesitan el engaño de Satanás. No necesitan la mentira del mundo. No necesitan el método, el argumento del mundo. Hay personas que siguen todavía queriendo con las cosas del mundo hacer la obra de Dios. Dinero, 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 dinero. ¿Qué? ¿Así se hace la evangelización? ¿Con dinero, dinero, dinero? ¿Ah? ¿Van a ser felices solo con plata, 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 plata? ¿Ah? ¿Van a ser felices solamente posesión, posesión, posesión? ¿Así son felices? ¿Sabes qué dijo una mujer que yo encontré una vez? Muy adinerada, con un buen coche cuadrado en la puerta. Ella me dijo esto: pastor, tengo una casa de 3 pisos. Estaba ebria. Me habían invitado, ella estaba ebria, estaba tomando ya. Yo llegué por ahí porque me había invitado un vecino, había llegado recién yo del extranjero y quería saludarme. Era una Navidad. Cuando yo entro, me presenté como pastor y ella me dijo: ¿usted es pastor? Sí, pastor. Ya no puedo más. Estaba ebria. ¿Qué ha pasado? Tengo una casa de 3 pisos. El último piso, mi gimnasio. Segundo piso, todas mis comodidades. Primer piso, tengo un local con bar incorporado para mis reuniones y las fiestas. Tengo mucho dinero, mi esposo gana mucho dinero. Pero yo ya no quiero eso. Quiero volver, aunque sea a vender turrones, quiero vender queque, algo quiero vender, pero yo no quiero esa vida. ¿Por qué? Porque antes no teníamos y éramos felices. Él llegaba a casa todos los días. Si no traía pan, traía aunque sea una fruta. Todos los días dormíamos juntos. Hoy hay veces que ni lo veo. Tiene que viajar, tiene que salir. Se estaba quejando. La dejé así porque no la conocía, estaba ebria. Dije: voy a hablar el evangelio algún día. Y un día la volví a encontrar. Ya se había ido de su casa. Huyó. Y yo le dije: ¿por qué has huido tú de tu casa si lo tenías todo? Eso era un infierno, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Es un infierno? ¿Por qué es un infierno? Porque la gente siempre está buscando dinero, 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 dinero. Pero realmente las personas que entienden que eso es un infierno, yo creo que no habrá ninguna mujer que se entere de eso, que sepa que eso es un infierno, que quiera casarse con un hombre que tenga mucho dinero. Porque eso es un infierno. No sé cuánto me entienden. Amén. Y no es que el dinero sea malo, es que si no conocen el mundo espiritual, es que si la palabra de Dios no viene sobre ellos, ese dinero es un infierno. Porque eso es lo que compra falsos amigos. Como el hombre rico que habla la Biblia en Lucas 16. Ese hombre, ¿qué es lo que hacía? Tenía dinero, grandes fiestas, pero no podía ocultar su sufrimiento. Dice, todos los días hacía banquete, o sea, todos los días tomaba, pues, ¿no? Ahora imagínate para tomar todos los días, imagínate.
Tienes que tener amigos borrachos como tú, porque ¿quién toma todos los días? ¿Ah? Entonces ya tenía seleccionados sus amigos borrachosos. Como él, que no podían dormir seguro, que no podían ser felices y no tenían otra opción más que tomar todos los días. ¿Y quiénes venían? ¿Sus mejores amigos? No, no, sus falsos amigos. Porque el dinero trae todo falso. ¿Sí o no? Todo falso. Y a pesar de hacer tanta fiesta y tantas cosas, el rico murió sufriendo. ¿Sí o no? Y Lázaro sufrió también porque no pudo experimentar este poder que viene sobre las personas que toman en serio y dan importancia a la palabra de Dios. Si ustedes no toman en serio la palabra de Dios, nunca podrán cambiar su estado, nunca podrán cambiar su destino. Irán como Lázaro al cielo. Qué triste. Lázaro fue al cielo lambido por perros, comiendo migajas, sufriendo, y la gente dice: Lázaro se fue al cielo porque fue pobre. Mentira, se fue al cielo porque nunca pudo realizar este poder de la palabra de Dios en su vida. Pero Priscila y Aquila lo entendieron, y por eso ellos, ¿qué fue lo que fueron a buscar? Solo buscaban las obras del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y hablar y tener que disfrutar. Solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Oren, dejen de estar preocupados. Solo oren. Amén. Y orando ustedes se van a dar cuenta, si conocen el trasfondo espiritual, al orar, ¿qué es lo que va a pasar? Pastor, ¿qué va a pasar con mi familia? Dios se encargará. Oren. Si la palabra de Dios viene sobre ustedes, si el poder de Dios viene sobre ustedes, solo oren. No se preocupen por sus hijos, no se preocupe por su esposo, no se preocupe por su esposa, no se preocupe por sus familias. Solo oren, que Dios se encargará de todo eso. No se preocupen, amén. Pero si oran con la incredulidad, Dios no puede cambiar esto, Dios no puede con mi esposa, Dios no puede con mi esposo, eso también se va a transmitir. Ustedes tienen que entenderlo hoy. Hay un poder espiritual, hay un mundo espiritual. Ustedes tienen que saberlo. Amén. Ustedes ven cómo no hablamos ahora con celular, ¿no? Antes veíamos todos los cables a las casas o a las tiendas para hablar por teléfono, ¿no? Ahora cómo nos comunicamos con celular, ¿verdad? ¿Ven ustedes los cables? No hay cables, ¿no? ¿Cómo se conectan entonces? ¿Ah? ¿Hay un mundo también dentro de esos medios de comunicación o no? Así también hay un mundo espiritual que no se ve. ¿Qué tienen que hacer? Oren, por favor. Jueves, noche de oración. Todos deberían estar aquí orando. Ah, pastor, es que yo oro en mi casa. Está bien, también puedes orar en tu casa. Pero si hay una noche de oración donde podemos unir nuestra oración y estar juntos, ¿ah? Una oración en conjunto ante Dios, tomando la palabra una vez más, ¿qué es lo que va a pasar? Cosas grandes tomarán lugar. Lo segundo, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que Priscila y Aquila reflejaron en el campo? Hechos 2:10, que dice que ellos estuvieron en el aposento alto de Marcos. Ellos estuvieron ahí. Por eso ellos se aferraron al pacto del monte del Calvario. ¿Qué es el pacto del monte del Calvario? Esta palabra tiene que venir sobre ustedes hoy. Todo ha sido consumado ya. ¿No dicen amén? Todo ha sido consumado ya. Tus problemas terminaron. Tu pecado terminó. Todas las fortalezas de Satanás fueron derribadas. Amén. Por eso Cristo le dijo en Mateo 28, 18 al 20: toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. Por eso ustedes, con ese poder, con esa autoridad, si la palabra de Dios viene hoy sobre vosotros, no solo se derriben fortalezas, no solo se destruye el poder de Satanás, sino que ustedes entenderán: las naciones están muriendo, las naciones solo están peleando. Hay que ir, ¿a qué? A salvarlos con el evangelio. ¿Por qué están pereciendo? Porque no conocen el evangelio. ¿Por qué están peleando? Porque no hay quien los pueda salvar. Por eso ustedes
que han destruido toda esa fortaleza. Consumado está. Vayan a todo el mundo. Eso fue lo que Priscila y Aquila transmitieron. Juan 19:30, el monte del Calvario, consumado es. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos sabían lo que era la misión del monte de los olivos. Si ustedes disfrutan esta misión, sabrán qué es lo que tienen que hacer. Yo no creo que ustedes que hoy están entrenando, conocen lo espiritual, no sepan qué hacer. Abran sus bocas. ¿Por qué las familias de tu alrededor están pereciendo? ¿Ah? ¿Por qué los mismos creyentes de la iglesia están siendo destruidos por Satanás? Porque no están prestando atención al mundo espiritual. ¿Me entienden? Hay un mundo espiritual. Y si ustedes hoy toman esta palabra, si esta palabra viene sobre ustedes, todo se termina. Amén. Tienen que saber lo que es el reino de Dios. Israel no conocía lo que es esto. Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? No es necesario, no es importante que sepan eso. Más importante es que el reino de Dios se restaure en ustedes. Si el reino de Dios se restaura en ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Hermano, yo siempre les digo, si a una persona la palabra de Dios viene sobre esa persona, todas las fortalezas de Satanás se destruyen. Todas las tinieblas son derribadas. Por una persona se va a salvar todo. ¿No me entendieron aquí? Por una persona todo se salvará. Una iglesia de Corinto que tanto problema hacía, una iglesia que tenía tanta división, una iglesia que peleaba tanto, fue la iglesia que más apoyó y ayudó e hizo la evangelización mundial. Por eso ustedes hoy tienen que entender, si la palabra de Dios viene sobre una persona, no importa si es una persona difícil, no importa si es una persona que tiene problemas, no importa si es una persona que está trayendo de repente dificultad, si la palabra de Dios viene sobre él o sobre ella, Dios lo va a usar para la evangelización mundial. No dice la Biblia dónde estuvieron esas personas que hicieron problemas. No dice. Solo dice que ellos influenciaron para que Priscila y Aquila y Pablo fueran hasta Roma. Aleluya. El aposento alto de Marco, llegaron hasta ahí. Y ahí fue donde ellos experimentaron cómo las torres de Satanás fueron destruidas completamente. Y yo los bendigo que ustedes puedan realmente entender esto. Monte del Calvario, todo está consumado. Monte de los Olivos, si ustedes entienden realmente el mundo espiritual, saben lo que tienen que hacer. Y aposento alto de Marco, ahí el poder de Dios vendrá sobre ustedes como fuego y viento. Ahí todas las torres de Satanás serán quebrantados. Amén. Por eso Corinto hizo un papel muy importante para la evangelización mundial, después de ser una iglesia tan problemática. Lo tercero, vemos que a través de este encuentro, Pablo, Priscila y Aquila, ¿qué es lo que se transmitió a través de este encuentro? El encuentro es muy importante. Dependiendo con quién ustedes se encuentren, las obras tomarán lugar. Si te encuentras con un estafador, tú ya sabes lo que va a hacer, ¿verdad? Si te encuentras, no sé, con personas extrañas, también te vas a poner extraño. El encuentro es bien importante. Pablo se encontró con Priscila y Aquila, que conocían Monte del Calvario, Monte de los Olivos, aposento alto de Marco, y esto fue lo que le transmitieron a Pablo. Todo está consumado. Ya sabemos por qué las naciones están como están. Solo hay que recibir el poder del Espíritu Santo para destruir fortalezas. Por eso Pablo y Priscila y Aquila desde Macedonia y todos lugares fueron destruyendo fortalezas, predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia Antioquía tiene que tomar hoy la misión y tiene que salir de aquí, desde esta región, hacia todo lugar, destruyendo fortalezas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo, ¿con quién se encontró rumbo a Damasco? Con Jesús el Cristo. Se encontró con él. Imagínense ustedes
¿Cómo habrá sido ese encuentro? Lo sorprendente que habrá sido. ¿Ah? Pablo se iba a encarcelar y se iba a matar a los cristianos, y Jesús le encuentra en el camino. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Por qué me persigues? Yo pienso y digo, en ese momento, Pablo, ¿qué habrá pensado? ¿En quién creen ustedes que habrá estado pensando en esa hora? En Esteban. Porque él lo vio morir. Tenía que morir. Alguien tenía que morir con un testigo. No lo podían matar así nomás. Por eso llevaron a Pablo, pusieron su ropa bajo sus pies y lo mataron. Y Pablo vio cómo cada piedra que le caía, él no injuriaba, no maldecía, sino decía: veo el cielo abierto y veo al Padre y veo al Hijo y veo al Espíritu Santo. ¿Ah? Pablo estuvo ahí. Y ahora Jesús le dice: ¿tú por qué me persigues? Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que ustedes puedan tener ese encuentro con Cristo. Amén. No lo escuchen nada más, experimentenlo. Dejen que la palabra de Dios venga sobre cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Arriesgó su vida hasta la muerte. Ananías, quien entrenó a Pablo, lo entrenó también, que él descubrió el mensaje del encuentro con Cristo. Ustedes también. ¿Cuántos entienden el mensaje del encuentro con Cristo? Aquí, ¿cuántos entienden el mensaje del encuentro con Cristo? Pues vayan afuera y empiecen a derribar fortalezas con este mensaje. Amén. Por eso él decidió ir ¿hasta dónde? Roma. Amén. ¿Nosotros podremos ir hasta Roma? ¿Qué es Roma? Evangelización mundial. ¿Ah? ¿Podremos o no podremos? Parece como que si fuéramos exagerados, ¿no? Esta iglesia es muy exagerada. El pastor siempre está exagerando. Se excede a veces cuando él habla, ¿no? ¿Creen ustedes que Dios no lo puede hacer con nosotros? ¿Ah? Si Dios lo ha hecho con personajes débiles como nosotros, lo ha hecho con personajes simples como nosotros, porque el poder siempre es de Dios. Si el poder de la palabra viene sobre mí, todo mi argumento termina. Toda fortaleza es quebrantada. Amén. Toda altivez destruida. ¿Sí me entienden, no? Esos orgullos, esas altiveces de poner siempre delante de Dios argumentos, traen división, traen el método humano, traen la forma del mundo, y eso quieren insertarlo a la iglesia. Dios no lo va a permitir. Amén. Dejen sus métodos humanos, dejen sus estrategias humanas, dejen realmente de estar buscando lo suyo con sus altiveces. Hagamos la misión mundial juntos. ¿No me entendieron acá? Hagamos la misión mundial juntos, porque el orgullo y tus argumentos opondrán a que la palabra de Dios llegue al mundo entero. Voy a concluir. Por eso dejen hoy sus preocupaciones, tomen la palabra y oren, por favor. Solo oren. Así se levantará esa torre de Dios en su vida, esa torre de oración. Cristo se acercó a los discípulos, 40 días estuvo con ellos. ¿Y qué es lo que le enseñó? Le enseñó a concentrarse, oración. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan realmente aprender a concentrarse y oren. Luego descendieron al aposento alto. ¿Y qué es lo que ellos hicieron ahí? Ellos pudieron experimentar el poder que quebrantó toda tiniebla, toda fortaleza, y bajaron ¿a qué? A dar el culto. Y en el culto, ¿qué es lo que pasó? Ellos encontraron todas las respuestas. Se concentraron 24 horas y el mundo fue cambiado. Hoy ustedes tienen que tomar este pacto. Antes de irse, hoy tienen que tomarlo en su corazón. Tomen esta palabra. Yo nunca más voy a tomar la palabra de Dios como cualquier cosa. Nunca más voy a dejar que la palabra de Dios no tenga importancia en mi vida. Por eso siempre le digo, tomen nota.
no toman nota, están medio muertos. Así morirán ustedes y morirá su posteridad. Eso es lo más triste. Porque si ustedes deciden morir así, está bien, mueran así. Pero ¿cuál es lo más triste? Su posteridad morirá con ustedes. Amén. Tomen notas, por favor. No tomen la palabra de cualquier manera. Aférrense a la palabra. Oren. Y de esa manera derrumben toda torre de Satanás. Descubran esto. Amén. Y levántense ustedes, porque son ustedes, no son otros. Levántense como esos guardas de oración. ¿Saben lo que es un guarda, no? Es un vigilante. Un vigilante, alguien que está despierto. Si es un dormilón, es un guarda que no sirve para nada. Un guarda que no se duerme. Un guarda que de día y de noche está orando. Un guarda que está despierto, vigilando, quebrantando toda torre de Satanás que quiere venir sobre su familia, sobre su negocio, sobre su finanza, sobre sus hijos. Ustedes tienen que conocer la oración y levantarse como esos guardas. Amén. Desháganse de toda la incredulidad. Aférrense a este poder de la palabra de Dios. Oren. Vamos a ponernos de pie. Deseo con todo mi corazón que ustedes comiencen desde hoy. Descúbranlo hoy. Amén. Hoy tienen que descubrir esto. Si la palabra de Dios viene sobre mí, si este poder de la palabra entra en mi vida, eso es todo. ¿Qué palabra? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué palabra? Todo argumento, toda fortaleza de Satanás será destruida. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son con cañones, no son con estrategias de este mundo, no son con tus métodos. ¿Creen ustedes que si viene un gran problema a tu vida, con las palabras humanas lo vas a solucionar? ¿Creen ustedes que si algún problema espiritual grave se levanta en ustedes, con aliento de las personas, ustedes van a acabar eso? ¿Lo pueden cambiar? Tomen la palabra de Dios. Amén. No sean orgullosos. Algunos por orgullosos están sufriendo. Todos lo saben, todos lo conocen, pero no pueden ir ante Dios a decirle: Señor, esto lleva ya mucho tiempo, ayúdame, que tu palabra entre en mí. ¿Qué es eso? El Dios Trino. Oren así: Padre, que el Dios Trino venga sobre mí, que tu palabra se cumpla, que Cristo obre en la salvación en mí y en otros, que el poder del Espíritu Santo obre invisiblemente con poder para quebrantar todas las torres de Satanás. Amén. Si ustedes toman esto hoy, les aseguro que sus excusas terminarán. Amén. No hay excusa. Yo siempre digo, si Dios está con nosotros, ¿ya está hecho o no? Y si digo excusa, no lo puedo hacer porque la iglesia no quiere, ¿así será? No lo puedo hacer porque los ancianos no lo quieren hacer, ¿así será? Es que yo creo que esto no se va a cumplir porque los diáconos no entienden para nada esto. ¿Será así? Mejor todavía si no lo hacen, porque si Dios lo hace a través de mí, todas las bendiciones se restaurarán en mi vida. ¿Sí o no? Parece que no lo entienden. Bueno, si no entienden eso, entiendan al menos que la palabra de Dios venga sobre ustedes, que el poder de la palabra de Dios entre en ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias. Señor, permite que tu palabra entre en cada uno de nosotros, que podamos vivir, Señor, con esta palabra del monte del Calvario: consumado está. Con esta misión que nos has dado en el monte de los Olivos, conociendo, Dios, el problema espiritual, el mundo espiritual, podamos, Señor, dar solución a todos los problemas del mundo. Permítenos, Padre,
que a través del poder del aposento alto de Marcos, Señor, todas las fortalezas, argumentos, altiveces de nuestra vida puedan ser derribadas. Ayúdanos, Señor, para poder construir esta torre de oración en nuestra vida, y que podamos, Padre, como guardas, estar despiertos 24 horas y levantarnos como esas plataformas, Señor, que puedan dar respuesta. Señor, termina con todas nuestras excusas. Señor, entendemos hoy que todo lleva mucho tiempo, y que si tu palabra viene sobre nosotros, todo terminará, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que hoy toman la palabra de Dios como un pacto, y este poder de la palabra venga sobre todos ellos que se aferran hoy a la palabra del monte del Calvario. Todo está consumado desde ahora y por la eternidad. Amén y amén.